eventos enfocados en viajes y reuniones de negocios, eventos únicos de su tipo en la región y con los cuales buscamos traer a los principales expertos, conocedores de los temas de viajes y reuniones de negocios para que nos cuenten cuáles son las tendencias y las mejores prácticas en la gestión de viajes y reuniones. Así que este es un poco el abrebocas de lo que tendremos el próximo mes de abril, para que ustedes por favor nos acompañen el día de hoy, le cuenten a sus amigos y colegas que además vamos a estar teniendo un gran evento el próximo mes, Congreso y Muestra Comercial, Viajes Corp y Meetings Corp Américas. Entonces yo creo que sin más preámbulo vamos a entrar un poco en materia. Quiero presentarles a nuestro panelista del día de hoy. Muchos pues, de ustedes ya lo conocen, vamos a hacer como una socialización general. Nuestro panelista el día de hoy es Javier García Isaac, profesor del Business Travel Institute. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y durante más de 20 años ha desarrollado su carrera profesional en el sector de auditoría y consultoría como director de compras en área de Facility Services en empresas como Andersen Consulting, Accenture y Ernst Young, gestionando una cuenta de viajes de negocios superior a 10 millones de euros anuales. Actualmente es responsable de relaciones institucionales de la Asociación Ibérica de Viajes de Negocios y está vinculado a diferentes medios de comunicación audiovisuales y radiofónicos. Así pues que sin más preámbulo vamos a darle paso a nuestro panelista del día de hoy. Javier, pues muchísimas gracias y bienvenido. Ya nuestra audiencia está muy atenta a escuchar lo que nos tienes para el día de hoy. Elida, muchísimas gracias por tu amable presentación y sí, muchísimas gracias a todos los asistentes que hoy nos acompañan. Además sé que es un público muy exigente y vamos a intentar estar a la altura de las circunstancias. Vamos a disponer más o menos de una hora de presentación, 50 minutos, y el resto sí que me gustaría dedicarlo pues a solucionar dudas, ¿no? También me gustaría presentar a Begoña Blanco Maldonado, que es la presidenta de la Asociación Ibérica de Viajes, que hoy nos acompaña y que la tengo aquí a mi lado y que conjuntamente pues vamos a colaborar en esta jornada formativa que tenemos hoy. Begoña, muy buenas tardes. Hola. Aquí en España. Buenas tardes a todos. Yo no sé si nos escucháis, Elida. Se escucha muy bien. Lo que te recomiendo es cerrar cualquier aplicación que pueda interferir con la conexión a internet, porque a veces se te está yendo el audio. Vale, ahora Para lo que tenemos, la conexión. tenemos todo cerrado, si no me equivoco. Ok, perfecto. Yo Entonces sí que... estamos muy bien así. Vale, si queréis, vamos... Espera, voy a asegurarme poniendo para asegurar la conexión, vamos a poner vía cable, independientemente del wifi, para que no nos falle la conexión. Me parece muy bien, sí, para que tengamos un audio óptimo y todos nuestros asistentes pues puedan tener una maravillosa experiencia el día de hoy. ¿Se nos ve? ¿A Begoña también se la ve? Un trocito. Sí, en este momento se le ve un poco, sí. ¿Veis la presentación, no? Es correcto, Javier. Ya estamos viendo la presentación y a ustedes en segundo plano vía cámara web. Bueno, pues si os parece, como comentaba, vamos a pasarlos primero la presentación, aunque podemos ir haciéndolo detenidamente, y si os parece, yo creo que es el método más efectivo, al final de la presentación, pues empezamos a tramitar las preguntas, ¿no? Las dudas que surjan entre el auditorium que hoy nos acompaña. Correcto, Javier, así lo vamos a hacer. Empezamos. Puedes iniciar. Sí, Javier, correcto. Sí, vamos a empezar, eso es, en modo presentación. Vale, perfecto. La primera pregunta que surge en el ABC del Business Travel es ¿qué es el Business Travel, ¿no? Entendemos por Business Travel, por el viaje de negocios, todos los servicios turísticos que se pueden prestar a una empresa o trabajador autónomo que necesita para llevar a cabo su trabajo. Por esto debemos entender que lo que engloba el Business Travel es el del billetaje, el de la reserva hotelera, el alquiler de vehículos, el seguro de viajes, la reserva de salas y servicios complementarios, la organización de seminarios y reuniones, que es lo que conocemos como política MAIS, y el viaje de incentivos, que englobaría esta función, ¿no? Hasta aquí todo claro.
Por lo tanto, el viaje de empresa son los servicios que presta la agencia de viajes en el día a día para cubrir los desplazamientos necesarios por trabajo. Siempre por trabajo. Aquí hay que diferenciar, yo creo que todos lo tenemos claro, lo que es el viaje vacacional y el viaje de empresa, ¿no? Y esto incluye, pues, como comentábamos, el billetaje de avión, el de tren, incluso el de barco, la reserva hotelera y el alquiler de coches. Dentro de esto, el viaje de empresa, y esto hay que dejarlo muy claro porque muchas veces surgen dudas, ¿no? El viaje de empresa no es solo la emisión y la reserva de estos servicios. No solo es el ocuparnos del viajero y sacarle su billete y realizarle su reserva, es también el control de ese gasto que va a generar esa emisión y esa reserva. Es el seguimiento de las políticas de viajes y es también la facturación en base a la estructura de la empresa. Muchas veces se nos olvida que en nuestro trabajo, el Travel Manager, lo que manejamos, y no se me malinterprete, es una mercancía tan sensible como son las personas. Tratamos con personas, no tratamos con cosas, con lo cual nuestro trabajo es especialmente sensible hacia el público al que está dirigido. Yo creo que eso lo tenemos que tener claro. Lo primero que tenemos que tener claro, la premisa, es que trabajamos con personas. Siempre me gusta hablar de las características y tendencias que existen en el Business Travel, ¿no? Una de las características principales es que existe una concentración de la actividad empresarial. Pocas empresas tienen mucho volumen, gastan mucho en viajes. Cada euro o cada dólar que se invierte en viajes aporta 118 dólares de incremento en la exportación. Luego explicaremos qué es esto. Cada vez se mide más el gasto en viajes sobre el ROI. El ROI es el retorno de la inversión. También es importante, una de las tendencias fundamentales es el retorno que va a tener lo que yo me gasto en viajes. Una empresa se puede gastar un determinado dinero en viajes, y las empresas cada vez están analizando más qué les supone, cuál va a ser el retorno que va a tener ese viaje que ha organizado. Hay otra tendencia muy importante y es la evolución tecnológica, las nuevas herramientas de autorreserva. No podemos pasar por alto la introducción de la tecnología móvil, cada vez más apps para los negocios de viaje. Pocas personas antes de viajar no consultan su aparato móvil, ¿no? Su teléfono móvil. Existe un incremento muy importante de cuota de las agencias online. Cada vez se está extendiendo más la existencia de empresas online. Y luego, y este dato es para tener también muy en cuenta, el 63% de los gestores de viajes sigue con el objetivo de ahorrar en transporte aéreo y terrestre. ¿Y por qué aquí? Porque es donde mayor margen de maniobra suelen tener la empresa. Y luego hay una cosa que también es una nueva tendencia, ya lleva cierto tiempo, pero es el cobro por el valor añadido, lo que conocemos como consultoría. Ya la agencia de viajes ha dejado de ser mera intermediaria para ayudarnos a nosotros en la gestión de nuestro viaje. Por aquí se me entiende, ¿no? Perfectamente. Sí, Javier, vamos bien. Vale, pues continuamos. Insisto que es mejor las preguntas, luego al final intento no ir demasiado deprisa para que los que hoy nos acompañan pues puedan coger anotaciones. Hablamos, ahora estamos en el apartado donde el viaje de negocios genera unos costes, ¿no? El coste del viaje. Y dentro de estos costes hay que diferenciar entre los costes directos y los indirectos. En el coste directo tenemos que incluir los precios de los servicios contratados propiamente dichos. Es decir, así como los costes derivados del viaje, incluyendo los gastos de representación, taxi, dieta, restaurantes, parking,
si ustedes se fijan, a la derecha tengo un gráfico de cómo podemos dividir estos costes directos, ¿no? En la mayoría de los casos, no digo que una empresa en particular, por su tipología, el coste sea distinto al que figura aquí, pero según los estudios que hemos hecho de ITA, según las estadísticas que manejamos, el 43% de un coste directo se lo lleva el viaje aéreo. Esto guarda relación, puesto que es el coste más alto. El coste más alto es lo que nos cuesta el billetaje aéreo. Si nos fijamos también en esta gráfica, el 17% va en gasto hotelero. Y luego el resto va un poco más diferido, comidas, taxis, el apartado de otros. Lo podemos ver ahora. En los indirectos, mientras que decíamos que los costes directos es el coste propiamente dicho del viaje, el indirecto es el coste derivado de la gestión o el proceso de compra de ese viaje. Y aquí podemos incluir los reembolsos, la planificación de ese viaje, la reserva como tal, no tanto la compra, sino en la reserva, los gastos informáticos, los anticipos que le he tenido que dar al empleado para que pueda viajar. En resumidas cuentas, y uno se lo analiza en cada una de sus empresas, la gestión de una nota de gastos viene costando de media cerca de $26 americanos. Y luego les comentaré. Tenemos una gráfica, si nos damos cuenta, donde pongo que el mayor grado de automatización va a provocar que disminuyan estos costes indirectos. La simplificación de los procesos también hace que esto disminuya, y el incremento en el uso de los servicios compartidos y los subcontratados también va a hacer que los costes indirectos vayan disminuyendo. Si el coste de un indirecto estamos hablando de un 7,8%, la meta mínima es reducirlos a un 4,6%. Los costes indirectos, al fin y al cabo, representan demasiado en un viaje que además no voy a aprovechar, porque son los gastos que al final no se han utilizado para viajar, se han utilizado para controlar igual ese viaje, ¿no? Aquí hay mucho margen de mejora, muchísimo margen de mejora en los costes indirectos. Continuando con los costes indirectos, las empresas con un rendimiento medio que incorporan las prácticas recomendadas a la gestión de los viajes y representación pueden llegar a reducir estos costes indirectos, incluso del 4,6 a un 2%. Por eso digo que aquí hay mucho margen de mejora. Y esta cantidad representa, lo tengo en euros puesto, 25 euros por cada 1.000 euros gastados, lo que es igual a una reducción del 54% en los costes indirectos. No confundir. Si yo en un vuelo, en un viaje, tengo que dividir qué me gasto en costes directos e indirectos, si el 4% es en indirecto, dentro de ese 4%, si utilizo buenas prácticas, lo puedo llegar a reducir en la mitad, a un 2%. Y es esto que luego, esto lo podemos analizar más tranquilamente. Los costes directos, la tendencia en su gestión. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Pues la implantación de procesos y las políticas que contribuyen a la mejora de esta gestión, a la gestión del control de viajes, a la gestión de las políticas de viaje, a la gestión de las condiciones de la compra y al tipo de servicio. Siempre doy una recomendación, y es tener muy claro las políticas de viaje que sean además asumibles y fácilmente aplicables. No nos valen políticas de viaje muy complejas, muy completas, pero que sean muy difícilmente aplicables, ¿no? Cuya implantación sea muy difícil. Si nos fijamos en la burbuja de la derecha, la aplicación de una buena política puede suponer el ahorro de un 20% del coste del servicio. Y eso es cierto. Si tenemos un control sobre el viaje con una política de viaje
relativamente estricta, pero asumible y cumplible, podemos llegar a estar ahorrando el 20%. Yo no sé si Begoña le gustaría apuntar algo sobre este tema. Bueno, yo añadiría que sí que es cierto que para el mayor margen de mejora en los costes, tanto directos como indirectos, lo podemos encontrar en una revisión de los procedimientos y los procesos que tenemos, tanto de compra como de gestión administrativa, y la política, pues un poco confirmar lo que dice Javier. Evidentemente, lo explicará él más adelante, no existe una misma política no puede ser aplicada para todas las empresas, habrá que ver en función de nuestra empresa y de cómo compramos y de qué tenemos que comprar, cómo podemos mejorarla, pero sí que es verdad que hay datos y aplicando una buena política de viajes, el ahorro de los costes directos, incluso los costes indirectos, puede ser bastante beneficiosos para nuestro resultado final. Continuamos, ¿eh? Bueno, aquí vamos a hablar de los elementos que intervienen en el Business Travel. Y en el proceso de implantación de una cuenta y en gestión posterior de la misma, intervienen una serie de áreas que tenemos que diferenciar. Por un lado, por parte de la empresa, la empresa que es la que compra, la que solicita ese servicio. Y por otro lado, por parte de la agencia prestataria del servicio. Dependiendo de la tipología de la empresa de la que estemos hablando, lo normal es que por parte de la empresa intervenga un departamento de compras, un departamento de administración o contabilidad. Es muy importante que intervenga también, que exista una comunicación interna por parte de recursos humanos, y es muy importante que la empresa tenga un travel manager que gestione, que centralice todo esto. Y por parte de la agencia de viajes, habrá siempre un departamento de ventas o comercial, el departamento de operaciones, un departamento de administración y luego el account manager. El account manager, que va a ser quien sea nuestro interlocutor válido en la empresa, nuestro intermediario, con el que vamos a tener que pelear en el buen sentido de la palabra. Luego es cierto que tanto en la empresa como en el apartado de la agencia de viajes podemos incluir otros departamentos como el departamento de IT, ¿no? El departamento de informática o de innovación tecnológica. Pues es un departamento que en muchas ocasiones, según lo que le requiramos, pues tiene mucho que decir también, ¿no? Sobre todo si lo que queremos son herramientas de autorreserva y que estas sean prestadas por la agencia de viajes. ¿Quiénes intervienen en él, en el proceso del Business Travel? Pues lo hemos comentado. Por una parte la empresa, por otro lado la agencia y por otro lado los distintos departamentos. No obstante, sin la correcta revisión de procedimientos, de las condiciones, del circuito y de las garantías en la prestación del servicio, empezar a trabajar juntos, tanto la empresa como la agencia de viajes, puede llegar a ser un caos, con lo cual es muy importante esa coordinación que ahora veremos. Siguiendo en este apartado de los que intervienen, resaltamos que es fundamental por parte de la empresa como por parte de la agencia exista una persona que coordine todas estas actividades y contactos internos, de forma que no se pierda la visión global de la gestión. No todos son travel manager y no todos son agencia de viaje. Por parte de la empresa hay que identificar un travel manager que centralice los viajes, independientemente del número de usuarios que esta empresa tenga. Pero por otro lado, la agencia también nos tiene que identificar un interlocutor válido. Y ese interlocutor válido es el que vamos a denominar como account manager, Begoña. Sí, al fin y al cabo, pues mi experiencia o cómo lo veo yo, como siempre he trabajado yo, es que el account manager es la persona, independientemente del equipo que tú tengas de la agencia de viajes, el account manager es la persona que se encarga de centralizar todas tus peticiones y quien tiene que entender las características de la empresa, de la cuenta, y quien tiene que intentar proporcionar soluciones a las necesidades que manifiesta el Travel Manager. Y es fundamental que tanto Travel Manager como Account Manager estén conectados y tengan buena sintonía, se entiendan, puesto que si no intervienen una serie de factores y de muchos procesos que pues puede suponer un caos. Si no hablamos el mismo idioma
evidentemente va a ser difícil ponernos en contacto, pero en el momento que conseguimos esa sinergia entre ambas figuras, pues se logran cosas bastante interesantes y mejoras bastante buenas para ambas partes, no solamente para la empresa, sino también para la agencia de viajes. El rol del intermediario. Claro, denominamos intermediario a la agencia de viajes, pero ha pasado de ser un medio intermediario a pasar a ser un consultor. Hay distintas formas de contratar los servicios. Uno es directamente vía internet. Uno puede comprar depende del volumen de la empresa, pues su compra directa a través de una agencia de viajes, que dependiendo del volumen es lo más recomendable, o incluso obteniendo una licencia de agencia. Hay empresas en España y supongo que en muchas partes de Hispanoamérica, donde dependiendo del volumen a una determinada empresa le ha interesado obtener su propia licencia de agencia. Es algo muy complejo y no sé hasta qué punto merece la pena, pero esta posibilidad existe, ¿no? La creencia más común y yo creo que la más inteligente es el trabajar a través de una agencia de viajes. Dependiendo del perfil de la empresa como consumidor, será viable una u otra forma. Insisto, la compra directa a través de una agencia o convirtiéndose una empresa creando su propia agencia solo para que sea prestatario de los servicios de sus empleados. Solo para que lo conozcamos, en la compra directa pues, hay que obtener una licencia propia, que es la licencia de agencia más la IATA, y tú gestionas tus propios viajes. Esto es factible siempre y cuando el volumen justifique esa inversión, puesto que hay unos requisitos muy especiales, ¿no? Hay unas licencias y unos avales que tienen un coste muy alto. Otra opción es hacer un acuerdo con una agencia que ponga la licencia, pero el control de la agencia la realice personal interno. Esa es otra posibilidad. Y hay que decir que a mayor volumen en viajes, mayor necesidad de control y reporting para medir la actividad, en consecuencia obtener ratios de gestión. Vamos a ver a lo largo de la jornada cómo es muy importante obtener estos ratios de gestión. ¿Y por qué digo esto? Los indicadores de gestión nos van a marcar qué es el volumen que estamos manejando y la importancia, la comparativa respecto a un año anterior de cara a saber en la línea en la que estamos, ¿no? Si estamos comprando bien, mal, cuál es nuestro gasto, dónde se nos va más el dinero, dónde tengo que hacer más hincapié en una negociación, en un determinado destino, en una determinada compañía aérea, y eso nos lo va a dar siempre los reporting, ¿no? Los indicadores de gestión. Agencias de viajes hay de varios tipos. Tenemos la multinacional. La multinacional es aquella agencia de viajes internacional que tiene una amplia red de oficinas propias y que cubre mercados menores con agencias asociadas o representaciones. Tenemos la agencia asociada, es aquella agencia de viajes de implantación nacional que representa en nuestro país a alguna agencia multinacional y les presta servicio a los clientes de forma internacional. Yo creo que está clara. La multinacional, la nacional asociada. Luego tenemos las agencias locales, primero las nacionales, que es la agencia de viajes de implantación nacional sin ningún tipo de vínculo o relación profesional a nivel internacional. Y por último tenemos pues la pequeña agencia local de viajes independientes sin sucursales o red muy limitada de implantación, claramente local o regional limitada. Uno tiene que saber cuál es su necesidad a la hora de seleccionar la agencia con la que debe trabajar. Muchas veces no es necesario tener una empresa multinacional cuando yo no voy a hacer viajes a nivel mundial, sino que mi mercado es mucho más nacional o local, ¿no? Lo vamos a ver ahora. Aquí nos preguntamos de qué depende la elección de una agencia. Y aquí hay que considerar varios factores. Por un lado, la implantación que tiene mi propia empresa. ¿Qué significa? Si tengo una sola sede versus una red de sucursales. También tener en cuenta la tipología de viajes que hago, si son solo nacionales versus internacionales.
analizar el nivel de gasto de viajes, si es un gasto limitado o un alto volumen de peticiones. Significa, si yo tengo muchos empleados pero pocos viajan, o al contrario, tengo muy pocos empleados pero con un coste muy elevado por viaje. El número de viajeros, lo hemos adelantado, limitado o muy variado y disperso. Y luego la estructura interna de mi empresa, si es sencilla o si tengo muchas filiales o dividida por departamentos, ¿no? Todo esto es lo que nos va a marcar cuál es la agencia que yo debo elegir. Insisto, no se trata de elegir la que más servicios tiene, puesto que a lo mejor son servicios que yo no necesito. Y todo eso al final se acaba pagando. Vengo diciéndolo, no hay una regla fija. Según nuestro perfil de empresa y hábitos de consumo, necesitamos un tipo o proveedor u otro, ya que el precio de los servicios varía dependiendo de su estructura. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. No tenemos por qué ir siempre a la agencia de viajes que más servicios les puede prestar, cuando igual son servicios que yo nunca voy a utilizar. Y esos servicios de esa agencia tienen un coste, aunque no los use, aunque solo sea por estructura de esa agencia. O negociar con nuestra agencia proveedora de que nos cobre por los servicios que realmente necesitamos y no por el potencial de servicios globales. Esto también es muy importante. Tenemos que ser muy conscientes de la situación en la que estamos y cuáles son los servicios que nuestra empresa demanda. Y a partir de ahí ir creciendo o ir solicitando nuevos servicios, pero en función no de una previsión, sino de lo que realmente estoy gastando. Claro, hay un tema importante. ¿Qué es lo que estamos dispuestos a pagar por el servicio? Pues estamos dispuestos a pagar lo que verdaderamente vayamos a necesitar. En este apartado de cómo seleccionar a la agencia, ¿no? Aquí sabemos que la competencia es muy grande, que hay infinidad de comerciales visitando clientes potenciales y no todo es el precio de los fees de emisión. De hecho, quizás, si ustedes me apuran, esta es la menor de las partidas. Hay que analizar nuestro perfil y hay que valorarlo en factores como el horario del servicio que yo necesito, la resolución de las incidencias, y si me hace falta que hablen otros idiomas, aparte del país, de mi empresa, si necesito un servicio 24 horas, los servicios de crisis, atención en múltiples ciudades. Insisto, todo esto es muy importante en función del perfil que yo tengo. Lo importante es tener claro a qué le da valor nuestra empresa y el precio que estamos dispuestos a pagar por ello, Begoña, ¿no? Esto es muy importante a la hora de seleccionar una empresa. No se trata de seleccionar cualquier empresa, sino la que verdaderamente necesito. No, hombre, evidentemente, en el momento de seleccionar la agencia de viajes, pues tenemos que tener claro cuál es nuestro perfil de gasto, qué servicios necesitamos, cuáles a lo mejor podemos asumir de manera interna. Por ejemplo, en función del tipo de empresa o de cuál sea el negociado de nuestra empresa, pues puede que necesitemos asistencia 24 horas, que suele ser algo bastante común, por ejemplo, en temas de consultoría o de empresas que hacen servicios que atienden en muchos países, pues normalmente es también bastante interesante asegurarnos que van a poder atender a nuestros empleados, sea donde sea, desde donde les estén llamando, a cualquier hora del día, ¿no? Y que haya esa comunicación, con lo cual es bastante importante, antes de seleccionar una agencia, ver qué queremos, qué servicios queremos que se nos incluya y, pues, sobre todo, negociar que se nos cobre en base a esos servicios, no en base a la oferta global que pueda proporcionar la agencia de viajes. Y esto llegamos al punto, insisto, que estamos tratando cómo seleccionar la agencia, ¿no? Y los criterios de selección, la confianza y las referencias que tengamos, la solvencia de la agencia, que sea de reconocido prestigio, la empatía que tengamos con el comercial y con el account manager, el enfado que tengamos con la anterior agencia, si hacemos una subasta, si lo sacamos a concurso. Todo esto son parámetros fundamentales a la hora de seleccionar una agencia. La mayoría de los casos, a la hora de seleccionar una agencia,
hacemos un concurso, una licitación, el RFP, ¿no, Begoña? Efectivamente, o sea, una de las maneras de seleccionar la agencia es mediante un concurso que en otros sitios pues se llama licitación, RFP, Request for Proposal, depende, otras veces se hace también se puede hacer también por subasta. Yo personalmente creo que uno de los mecanismos más extendidos son efectivamente las licitaciones, y creo que son también los más justos, ¿no? Porque al final pues se elabora un pliego con condiciones, que ahora lo explicarás, y las agencias saben, tienen claramente definido cuáles son los criterios que busca la agencia y pueden determinar si los cumplen o no, con lo cual con unos plazos establecidos. A mí me suele gustar esta fórmula porque me parece la fórmula más justa para que todos los proveedores puedan participar y que no sean siempre los mismos. Insisto que lo que hoy estamos tratando es el ABC, lo más sencillo, o la introducción de los viajes de negocio y el papel que juega la agencia de viajes en el mercado del business travel, ¿no? Un concurso es un proceso de selección de agencias de viaje prestataria de servicios, en el que se invita a como mínimo 3 o 4 agencias a que realicen su mejor oferta en base a unos parámetros que el cliente define y que luego se valoran ponderando su importancia sobre la totalidad del servicio, ¿no? Lo que llamamos la licitación o la RFP. Los concursos. Tenemos dos opciones. Por un lado, los elabora y valora la propia empresa, y segundo, los convoca un externo y presenta las conclusiones. Insisto, los tipos de concurso pueden ser nacionales o internacionales. Normalmente se convocan para las grandes cuentas y se adjudica para un plazo de 2 o 3 años. Es difícil, siempre es muy traumático cambiar de empresa o seleccionar una empresa, por lo tanto, mínimo, a no ser que haya sido un elemento fallido, mínimo nos tiene que aguantar 2 o 3 años para que merezca la pena todo el esfuerzo que supone cambiar una empresa, ¿no? Una agencia de viajes. ¿Qué deben incluir los concursos? Fundamental la oferta económica, en base a los volúmenes suministrados, los tipos de consumos y los servicios informáticos o informados, perdón, esa será la oferta económica. Debe incluir la propuesta del tipo de servicio. Si lo que queremos es un in-plan, un out-plan, un BTC o un OBT, o al menos que el convocante seleccione un tipo de servicio concreto, que tengamos claro qué es lo que queremos. Y por último, tiene que incluir información general sobre las características del servicio, oficinas que atienden, tipo y frecuencia del reporting, las características del servicio, la facturación, las conciliaciones con las tarjetas, los servicios complementarios, los compromisos de ahorro, los informes de solvencia. Bueno, lo básico, esto es lo básico que debe incluir un concurso. Las fases del concurso, pues bueno, primero, antes de sacar nuestra agencia concurso, antes de solicitar ofertas de unas nuevas empresas prestatarias, de unas nuevas agencias, primero tenemos que definir cuáles son nuestras necesidades. Tenemos que hacer una selección de los convocados. Tenemos que elegir, lo decíamos antes, 3 o 4 agencias de reconocido prestigio, o que nosotros creamos que cubren nuestras necesidades. Insisto, no se trata de coger siempre a las que mejor nombre tengan o mayor nombre, cuando a lo mejor a mí no me hace falta eso. Hay que enviar el pliego del concurso y luego tenemos que pasar a la valoración y comparativa de los mismos. Y una vez hecho esto, es muy importante la entrevista con los participantes, el ponerle cara al que va a ser nuestro account manager el día de mañana. En el punto 6 está ya la selección. Fundamental, y muchas veces esto no lo hacemos, es la selección, y ahora nos lo va a explicar Begoña, la redacción del SLA, ¿no? Sí, es bastante importante, yo siempre lo recomiendo, incluir dejar bien claro, ¿no? O trabajar con la agencia de viajes en función de la selección de proveedor final que hayamos hecho, trabajar sobre un SLA, sobre un Service Level Agreement, para que las dos partes tengamos claro
cuáles son nuestros compromisos y en función de esos compromisos pues poder hacer un correcto seguimiento de la implantación y de los servicios que nos están ofreciendo. Tendemos a veces a olvidarnos del SLA o de, bueno, pues de confiar en la otra parte y al final yo creo que es importante tenerlo por escrito porque sobre todo al principio y como dice Javier, cuando se cambia de un proveedor a otro, los cambios aunque sean para bien suelen ser traumáticos y de esta manera todos sabemos qué es lo que hay y a qué atenernos y nos va a resultar tanto a la agencia de viajes como a nosotros los travel managers la manera más sencilla de poder hacer un seguimiento y ver que efectivamente todo lo acordado en el pliego y todas las necesidades definidas se cumplen. Y por último tenemos la implantación de la agencia seleccionada. Lo adelantaba Begoña, el SLA es el documento en el que se reflejan las características del servicio acordado entre la empresa y la agencia de viajes y que establece las responsabilidades en caso de incumplimiento de los mismos. Por eso es tan importante el que al concurso le acompañe siempre este documento, ¿no? el SLA. Y es más, y en el SLA debemos incluir las penalizaciones o incluso las bonificaciones en caso de no cumplir lo incluido o si esto mejora, si se mejora lo establecido, lo acordado, pues también tener lo que conocemos como gamificación, ¿no? un premio. Algunos parámetros que debemos incluir en el SLA, ¿no? Pues las criticidades asociadas al proceso de servicio. Este es un parámetro y la descripción sería la valoración de la repercusión que podría tener un incumplimiento dentro del proceso del conjunto del servicio. En la línea en el ítem de parámetros, donde vemos objetivo, pues el valor a partir del cual se considera que se deteriora el servicio. Por debajo de este objetivo, el servicio está peor de lo que esperábamos nosotros, ¿no? Hay que establecer como parámetro también una herramienta de medición. La descripción, pues el soporte para la medición de los resultados que contienen ese SLA. En el parámetro, el nivel mínimo de servicio. Y aquí, ¿qué incluimos en la descripción? Pues el requerimiento mínimo en cuanto a la calidad de prestación de ese servicio. Esto es lo mínimo que me tienes que prestar para que mi empresa funcione en función del concurso que yo he hecho y que tú me tienes que cumplir. Y luego están los criterios de medición, ¿no? Que estos sí que son aspectos a considerar para la contabilización del resultado de este SLA. Y eso es muy importante, Begoña. Podemos incluir algunos ejemplos, ¿no? Dentro del SLA, que yo sin lugar a dudas es lo que a la hora de describir o de diseñar un SLA es lo que yo incluiría. Y son los horarios de atención, lo que yo necesito, el perfil y cualificación de los agentes de viaje, los agentes que van a prestarme el servicio, el tiempo de respuesta al teléfono, el plazo límite para los reembolsos. Yo creo que a todos os sonará de lo que estamos hablando, los plazos de resolución de incidencias, toda la gestión de los errores. Bueno, os lo estoy leyendo, pero creo que lo tenéis aquí, ¿no? El número de reuniones anuales, la cuantificación de compromisos, las penalizaciones por no incumplir, pues esto sí hay que incluirlo. Los plazos de envío de las facturas, que quede muy claro cuándo se me debe facturar y cuándo debo tener yo la factura en mi poder. Y luego es un problema con el que todos nos hemos enfrentado, que es la desconciliación con las tarjetas de crédito. ¿Vamos bien? Entramos ahora en una fase que es tipos de la prestación de servicio. Hemos comentado que dependiendo de la tipología que tenga mi empresa, yo debo solicitar un modelo de empresa que me preste servicios. Creo que todos conocéis lo que es un INPLAN, el OUTPLAN, el BTC, el BTC internacional. Pues dependiendo de esto, pues el INPLAN sabemos que es la sucursal de agencia en la propia oficina del cliente, el OUTPLAN, que está fuera, pero con un equipo que solo me presta servicio a mí. El BTC es un centro de llamadas y el BTC internacional igual, pero de llamadas internacionales, ¿no?
pues depende de la tipología de mi empresa, debo seleccionar un tipo u otro de prestación de servicio, ¿no? Respecto a las condiciones de la contratación, la agencia de viajes, lo hemos dicho en la introducción inicial, ha pasado de ser una mera comisionista a ser una intermediaria. La agencia de viajes la tenemos que ver como una amiga. La agencia de viajes es nuestra consultora, la que nos tiene que ayudar a resolver problemas. No es solo la intermediaria que nos saque el billete de avión, de tren o de barco, o nos hace nuestra reserva hotelera. Es nuestro aliado y como tal le tenemos que sacar partido. Si no confiamos en una agencia de viajes, lo mejor es cambiarla inmediatamente. A la agencia hay que supervisarla, pero insisto, es muy importante que tengamos una buena relación con la agencia de viajes. Cada vez hay más servicios en neto, van desapareciendo, por lo menos en el mercado español, la desaparición de las comisiones, tanto en las líneas aéreas o en las tarifas, y tendemos a trabajar más netas hoteleras. La agencia cada vez deben dar más valor añadido como consultora de la gestión del servicio, lo he dicho antes, y no solo dedicarse a reservar la noche hotelera o el billetaje. Es nuestro amigo, es nuestra empresa de consultoría, nuestro colaborador a la hora de reservar yo mi viaje de negocio. Hay que decir que antes las agencias se vivían de las comisiones de que recibían y de las sobrecomisiones por volumen. Y en todo caso retornaba al cliente un rappel por volumen facturado. Esto ha cambiado. Ahora la agencia de viajes es más una empresa de consultoría que nos ayuda. A la hora de la liquidación con la empresa, mientras que por un lado tenemos el modelo de empresa, de servicio prestatario, que lo he dicho antes, el Implan, el Outplan, el BTC Internacional, ahora la contratación hace referencia a cómo voy a liquidar yo esas transacciones con mi agencia, ¿no? Tenemos el management fee, que ha sido muy extendido hasta hace poco. Yo creo que ahora se va cambiando a transaction fee. El management fee, solo por recordar, decir que la agencia gestiona la reserva de viaje y a cambio, por sus servicios, cobra un porcentaje sobre el total del volumen facturado en ese periodo. Y se suele aplicar con el retorno total de comisiones recibidas. Luego, si hay dudas, hablamos y comentamos este tema. El transaction fee ahora mismo es la tendencia hacia donde vamos. Vamos abandonando más el management, ¿no, Begoña? Y nos vamos introduciendo más en el transaction fee, donde la agencia gestiona las reservas de la empresa y por cada operación que realiza, pues cobra un fee. Esto puede ser plano para todos los servicios o distinto si se trata de aéreo, de hoteles, de trenes o reembolso. Insisto que esto es la tendencia hacia donde se va últimamente, ¿no? Y luego el win-to-win, que es compatible con ambos modelos de contratación. Y es, una vez analizadas las características de la cuenta, la agencia propone un porcentaje de ahorro a conseguir y si se obtiene, el cliente comparte esa ganancia, ese porcentaje. Aquí ambos ganan. Insisto que en el win-to-win es compatible tanto con el management fee o con el transaction fee. Por ejemplo, Red Eléctrica, ¿qué modelo estáis? Bueno, nosotros trabajamos con management fee, pero también un poco por la tipología de nuestros servicios, pero evidentemente el modelo de contratación es también, se tiene que decidir, o tiene que decidir la empresa en función de lo que busque. El transaction fee, por ejemplo, yo creo que está muy encaminado a empresas que funcionen con online booking tools y... Vale. Ya que por cada transacción que realicen te cobran un fee. Lo que pasa es que el transaction fee tiene que estar muy bien definido, ¿no? Porque hay que definir muy bien con la agencia de viajes qué significa para mí una transacción y qué significa para ellos. Pues puede que los conceptos que tengamos uno y otro de transacción sean diferentes. Entonces, el transaction fee es una modalidad que sí que es cierto que últimamente, además, con toda la crisis económica global que ha existido, ha habido muchas empresas que han tendido hacia la parte de transaction fee. Es una propuesta interesante, simplemente que hay que analizarla bien y sobre todo hay que tenerla muy definida y definir sobre todo, pues eso, qué considero yo como una transacción y qué la considera la agencia de viajes. Es decir, ¿se considera transacción todas las gestiones que tenga que realizar el agente de viajes desde que le llega la petición hasta que emite el billete o
cada vez que me haga una transacción en un GDS se va a considerar también transacción y se va a cobrar por ella. Eso es muy importante y sobre todo también las transacciones relativas con los reembolsos. Si tenemos un número bastante elevado de reembolsos, podemos intentar, por ejemplo, negociar un fee diferente para las transacciones relacionadas con los reembolsos. Son cosas que una vez analizado nuestro gasto y entendido cuál es nuestra tendencia, pues tratar de definir qué modelo de contratación va a ser el más interesante. Bueno, aquí llegamos al punto, también un punto un poco escabroso, que es el punto de las comisiones. Las comisiones, la agencia obtiene comisiones, tanto directas o indirectas o sobre comisiones. Las directas debemos conocer que son las derivadas del contrato establecido con el proveedor sobre el PVP, sobre el precio de sus servicios. Pues eso, la agencia hemos pactado unas comisiones previamente, ¿no? Que eso tiene que venir en el pliego de condiciones, ¿no? Y luego hay una serie de comisiones indirectas o lo que denominamos también sobrecomisiones, y es al final del periodo son las derivadas del volumen total contratado por la agencia independientemente del cliente que las genera. Es decir, yo he ayudado a que esa agencia tenga un determinado volumen pues con una línea aérea o con una cadena hotelera, y esta agencia a su vez recibe rápeles. No, esas son las comisiones indirectas, las que yo le he ayudado a obtener a él. Muchas veces estas agencias intentan derivar determinada producción nuestra a hoteles que les vayan a dar mayores comisiones o a líneas aéreas que también les vayan a dar mayores comisiones a ellos, no a nosotros. Nosotros vamos por otro lado, pero sí hemos colaborado a esa comisión que la agencia se va a llevar por otro lado, ¿no? Las comisiones, además, los sistemas de medición de cada proveedor son distintos y en muchos de ellos el resultado se obtiene diferido en el tiempo. Aquí es muy difícil que las estadísticas de la agencia y de los proyectos coincidan, ¿no? Esto sí es bastante complejo, ¿no? Las comisiones, seguimos. Algunos consejos para el tema de las comisiones. Las comisiones directas, la mayor transparencia es trabajar al máximo con tarifas netas. Aquí no va a haber duda, pero las estadísticas de gestión deben claramente indicar cuánto se ha contratado fuera de los acuerdos directos con proveedores y exigir también su comisión. Yo muchas veces como empresa tengo una serie de acuerdos que mi agencia respeta, pero tengo que saber qué es lo que ha sacado fuera de estos acuerdos o fuera de estos cadenas hoteleras o líneas aéreas que yo le he recomendado trabajar, porque eso a buen seguro a la agencia también le genera unas comisiones de las que yo tengo derecho. Y luego algunos consejos más: en el contrato hay que reservarse la posibilidad de solicitar una auditoría de las condiciones de comisiones de la agencia. Esto hay que revisarlo. A pesar de que los contratos sean revisables anualmente, yo tengo que tener la potestad de cada 3 o cada 6 meses exigir ver todo, ver cómo va mi cuenta y ver cómo lo que está generando mi cuenta. Eso tengo derecho, independientemente de que la liquidación se realice una vez al año. Seguimos con las comisiones porque creo que es un tema muy importante y aquí damos algunos consejos. Si nuestra empresa tiene un volumen importante de contratación con determinados proveedores, es muy importante conocer qué significa para la agencia el volumen de negocio que incluimos, ya que puede ser una importante cantidad de sobrecomisiones, Begoña, ¿no? Y si es así, la agencia debe garantizarnos un retorno mínimo de las mismas en el contrato. Esto es lo que puede contenerse dentro de los criterios de selección del proveedor, ¿no? Son los criterios de selección de la agencia, ¿no? ¿Querías apuntar algo? Sí, que vamos, que hay que tener bien claro cómo nuestro volumen y nuestras negociaciones o nuestro volumen de ventas que le damos al proveedor, cómo les influye a ellos en su volumen general negociado con ese proveedor. Es decir, claro, si ellos tienen pactada una comisión con una cadena hotelera de un rappel del 15% y yo estoy aportándoles un 2%, por ejemplo, de ese 15%, tengo que tenerlo claro y tengo que exigir
en función del modelo de contratación que tenga con la agencia, tengo que exigir compartir de alguna manera esas comisiones. Evidentemente las agencias de viajes hacen un trabajo extraordinario que nosotros no podríamos trabajar sin ellas y por supuesto tienen que vivir de algo. Yo siempre lo digo, ¿no? Cuando alguien me dice es que las comisiones, yo digo es que una agencia de viajes no es una ONG, tiene que pagar por el trabajo que hace y es importante que nosotros los gestores de empresa tengamos claro ese perfil, ¿no? Que hay que pagarle a la agencia por sus servicios, pero también tenemos que tener claro que nosotros estamos contribuyendo al beneficio que saca la agencia de viajes, con lo cual de alguna manera tenemos que llegar a un acuerdo. Al final es una cuestión de confiar las dos partes y de establecer una relación que genere sinergias en ese sentido y que todos ganemos, que es lo importante, porque ganando todos podremos ambas partes estar más cómodas y buscar mejores soluciones y tener una relación comercial mucho más ágil. No me quiero extender mucho porque quiero llegar al turno de preguntas que yo creo que muchas veces es aquí donde vamos a solucionar muchas dudas, ¿no? Referente a las comisiones, la tendencia cada vez mayor es ir a trabajar a tarifas netas, bien sea por negociación directa de esas mismas, o bien sea devolviendo al cliente en la liquidación al final del Dependiendo de las comisiones, lo que hablábamos, ¿no? O bien devolviéndole al cliente, al travel manager, las comisiones obtenidas con el volumen que ha aportado la agencia, el travel manager. Vamos, el problema que podemos tener con las comisiones... Pero efectivamente, es muy complicado poder llevar un control. No, es el control real de las comisiones generadas. Muy difícil. Eso, hay que estar muy encima y eso es complicado. Es complicado porque se nos puede escapar algo. Por eso es importante que no esperemos a que venza la revisión de los contratos o del acuerdo, sino que hay que tener un seguimiento trimestral de cómo van nuestras comisiones en las que estamos generando con la agencia. Pues yo creo que hasta aquí hemos llegado y lo interesante, Lida, y lo interesante, amigos, es si tenéis alguna duda que queráis que comentemos o que hagamos debate. Hola, Javier, sí, ya de hecho tenemos algunas inquietudes. Yo te voy a ir enviando las preguntas para que por favor le vayamos dando entonces el trámite. También a nuestros participantes recordarles que pueden ir pasando en este momento también sus preguntas y las tenían ahí en espera mientras Javier hacía toda la cobertura del tema del día de hoy. Entonces te voy a asignar la primera pregunta que nos hace Víctor Romero. Aquí te la voy a pasar entonces internamente. Me dices por favor si la recibes, te llega en tu panel de mando. Sí, ya estamos aquí. Nos pregunta Víctor Romero. Que en una de las láminas del principio se menciona el tema de seguros de viaje. No existe la cultura por parte de los clientes en América Latina del pago de seguros. Que si puedes comentar al respecto. Es un tema súper interesante. Sí, Víctor, buenísima pregunta, porque efectivamente aquí en España cada vez está más extendida el tener, vamos, es prácticamente obligatorio tener un seguro de viajes. Nosotros en España, la cultura en España es que pagamos el viaje con tarjeta de crédito y exigimos que esa tarjeta de crédito lleve aparejada un seguro de viaje. Pero no solo nos basta con esto. En muchas ocasiones, dependiendo del volumen, contratamos un seguro externo que nos cubra las posibles incidencias o los posibles percances que pueda tener el viaje en su trayecto. Y esto es aplicable. No estoy hablando de expatriados, estoy hablando para un viaje nacional o internacional o para un viaje de un día o de 2 días. Todo lo que le pueda suceder en un viaje de ida y vuelta, ¿no? Begoña. O sea, aquí también sí que es cierto que la tendencia durante muchos años los seguros ha sido una parte bastante olvidada, pero últimamente sí que las empresas están siendo conscientes de la necesidad del tema de los seguros. Para mí me parece una cosa básica el tener al viajero asegurado y creo que ya no solamente una parte de la propia empresa, de la parte de gestión de viajes de la empresa, sino que creo que tiene que ser algo en lo que también esté vinculado recursos humanos de la empresa. La empresa tiene que ser consciente de que desplaza a sus viajeros y que a sus viajeros le puede pasar algo tan sencillo, por ejemplo, como torcerse un tobillo, o sea, no tiene que ser nada más grave que eso, pero
puede traer muchísimos problemas y existen pólizas en viaje bastante buenas que, por ejemplo, se puede sacar una póliza global que cubra a todos nuestros viajeros independientemente del destino al que acudan. Y yo, por ejemplo, aquí estamos haciendo el estudio actualmente en mi empresa y me parece un tema muy interesante, de mucha actualidad y que creo que por parte de los gestores de viajes deberíamos insistir a nuestras empresas y a la parte de recursos humanos de la importancia que es que nuestros viajeros viajen correctamente asegurados. Yo solo por complementar lo que nos comentaba Begoña, la presidenta de ICTA, no solo es importante ya el futuro de nuestro trabajo, del trabajo del Travel Manager, no es solo en conseguir ahorros, es también velar por la seguridad del viajero. Y esto es muy importante. Y para eso tenemos que conseguir que nuestro viajero vaya seguro, y más con los tiempos que corren. Y un seguro adicional, independientemente de los que tenga la agencia la tarjeta de pago con lo que realicemos, es fundamental. Si queremos poner en valor nuestro trabajo, el trabajo del Travel Manager, pasa por dos cosas: por la seguridad del viajero y por los ahorros en costes. Por los ahorros en costes. Lina, ha quedado... Sí, muy bien. Otra. Te acaba de pasar otra pregunta de Jesús Tito. El servicio de viajes de negocios no es lo mismo que el turismo de eventos. Mi pregunta es necesario para licitar estar inmersos en un buró o asociación? Pues hombre, yo, si no entiendo mal, Jesús nos está preguntando... Hombre, yo veo, bajo nuestra perspectiva o cómo estamos aquí organizados, sí que es verdad que en muchas empresas la parte de eventos y del business travel al final es contratada o gestionada por la misma persona, por el mismo equipo. Entonces, ¿es necesario estar en una asociación? Bueno, no tiene por qué. Yo creo que al final depende un poco de lo que la empresa, de cuál sea el planteamiento de compra que tenga la empresa. Puede que una empresa decida que solamente quiere trabajar con empresas, agencias de viajes que, por ejemplo, también incluyan la parte de eventos, o puede directamente trabajar con empresas de eventos. Aquí tenemos ambas modalidades realmente en España. Las agencias de eventos también suelen estar muy especializadas y dan un servicio también extraordinario, con lo cual... Lo que pasa es que yo entiendo por dónde va Jesús. A mí me gusta siempre, independientemente de que el que lo gestione no suele ser el mismo, porque suele haber un departamento de marketing que gestiona el evento y un departamento de viajes que es más el día a día. Si es verdad que ese departamento de marketing es bueno que consulte con el departamento de viajes, ¿no? Pero no está de más que se trabaje con empresas especializadas en eventos, o que la agencia que cojamos, si queremos trabajar con la misma, tenga un departamento especializado de eventos. No debemos mezclar el evento con el viaje de negocio, con el business travel del día a día. No debemos mezclar, independientemente de que las agencias de viajes tienen departamentos especializados que nos pueden prestar este servicio. Sí es bueno tenerlos separados, aunque sea la misma agencia que lo preste, pero departamentos de... En cualquier caso, la licitación puede darse solamente aquí. Muchas veces se licita para agencia de viajes y eventos, claro, o se hacen simplemente, se realiza un evento y se hace una licitación, con lo cual yo creo que pueden ser cosas separadas y servicios separados, por supuesto. Y puedes hacer, ya depende de tu empresa, si quieres hacer licitación o si directamente en base a, pero va en función de los criterios de compras que tenga esa empresa. Si tú no se licita, o se licita a partir de un cierto volumen de gasto, o se adjudica de manera directa hasta un cierto nivel de gasto, depende un poco de la estructura de la empresa, bajo mi opinión. Sí. A ver si tenemos alguna más. Sí, tenemos una más. Sí, ahí les pasé una de Antonio Martín. ¿Cómo podemos comprobar que la agencia nos está dando los mejores precios por los servicios ante dos agencias que compren, por ejemplo, el mismo fee? A mí me parece que una forma bastante adecuada de hacer esta comprobación se puede hacer de varias maneras. Por ejemplo, tú en cualquier momento le puedes solicitar a tu agencia de viajes que te entregue los precios medios del sector de tu empresa. Es decir, por ejemplo, sector refinerías. Tú eres una empresa en el sector de refinería, ellos generalmente te van a entregar los precios medios de todos los clientes que tengan en ese sector. Con lo cual es bastante interesante porque así puedes ver si los precios medios a los que tú estás comprando están por arriba o por debajo del precio medio del sector. Luego también otra solución
nosotros generalmente también lo que recomendamos es que las negociaciones con los proveedores sea el gestor de viajes, el travel manager, quien las realice. Es decir, a lo mejor no el 100% de la negociación, pero a lo mejor yo decido que yo en mi programa hotelero quiero tener una serie de hoteles preferentes y decido que los negocio yo directamente con el proveedor y que mi agencia de viajes tiene que aplicar mis tarifas, con lo cual es una manera también de asegurarme que yo estoy aplicando la mejor tarifa que considero. Y que están dándote, ante el mismo fee. A mí es que lo del mismo fee me parece un poco complicado. Evidentemente siempre va a haber algo en que se diferencie. Independientemente de eso, ahí si dos empresas me dan el mismo fee, tengo que ir a la que más garantías me ofrezca. Pues según mi tipología de viaje, la que más sucursales tenga. El nivel de, o sea, el volumen del mercado que tenga esa agencia de viajes también te puede dar una intuición de los precios que tienen ellos negociados. No sé. Es que el fee al final puede llegar a ser secundario ante otras cosas, ¿no? El fee es importante para mi migración, pero a lo mejor me interesa más que tenga una buena cobertura ahí en las ciudades donde yo voy a utilizarla para que mi viajero no se quede tirado, que tenga una mayor flexibilidad, unas mejores condiciones de pago si el fee es el mismo. Es decir, hay varios, ante fees iguales, hay varios elementos que podemos modificar. Yo creo que también es interesante, por ejemplo, poder hacer una auditoría de tarifas, ¿no? Si tú tienes acceso a GDS o trabajas como GDS, tú puedes acceder a las tarifas que tengan publicadas los hoteles o, por ejemplo, en este caso, con lo cual me parece que es interesante. Se publican muchos índices de precios también que también te pueden ayudar a ti para llevar cierto control. A mí creo que en concreto el poder disponer de los precios medios de tu sector es un indicador bastante bueno para asegurarte que te están dando un precio acorde con lo que estás comprando, pero también hay que ver, no hay que ver solamente el billete como tal, lo que me cuesta un billete, por ejemplo, Buenos Aires, Chile, hay que ver el servicio y la gestión que hay por detrás, con lo cual eso también tenemos que tenerlo en cuenta, es lo de los costes directos e indirectos que ha explicado Javier, ¿no? No solamente es el coste del servicio en sí, sino es la gestión y cómo nos hacen ese servicio. La cobertura de esa agencia, y luego hay otros valores, ante mismos fees hay que buscar un valor añadido que nos pueda dar la agencia. A ver, te acabo de pasar otra pregunta. Nos pregunta que aparte de lo expuesto, ¿qué otros valores añadidos recomiendan que ofrezcamos como account managers? Esto es muy importante. Si no te importa, contesto yo, que como yo lo veo desde la perspectiva del gestor de viajes, a mí, por ejemplo, yo valoro mucho los travel managers que me mantienen actualizada, me actualizan sobre innovación, el account manager, perdón, me facilitan información sobre innovación, nuevas tendencias, nuevas herramientas que desarrollan, es decir, toda la información que nos van facilitando y que me puede servir para mejorar o aplicar ciertas cosas en mi empresa. A lo mejor ellos a nivel empresa han desarrollado una herramienta, una app que yo no tengo en mente instalar o utilizar y me lo explican, me lo enseñan y al final es una manera de poder aportar valor. Yo creo que los account managers, cualquier información de la que dispongan, innovaciones, tendencias, datos, gastos, informes del sector, creo que es algo muy valorado por nuestra parte, ¿no? Y sobre todo, pues que siempre, aunque funcione bien la agencia de viajes y aunque no haya inconvenientes y el account manager no tenga que intervenir de manera habitual, pero bueno, pues eso, ser proactivos, ¿no? Y facilitarnos información porque ellos normalmente reciben muchísima información y están muy actualizados. Al account manager lo que hay que exigirle que esté, lo que a mí me gusta en el account manager, y yo entiendo que Hernán es uno, es que esté muy pendiente de mi cuenta, que mantenga, que se adelante a un futuro problema que yo vaya a tener. Eso es lo que me gusta, que mi account manager no solo me hable de cuestiones económicas, sino que me diga si una línea va a tener un problema, si una cadena hotelera va a tener overbooking, no me van a poder atender. Es decir, que se adelante a mis necesidades, ¿no? Eso es fundamental. Que proponga mejoras en el servicio, que me diga, oye Javier, tu empresa está muy bien, pero yo te propongo que tú mejorarías esto. Eso para mí es el account perfecto, Hernán. Te acabo de pasar otra de Juan Fernando Rubio. Nos dice, hay una tendencia a que los grandes organizadores de eventos trabajen apostando al congreso o eventos sin cobrar su management fee
por las utilidades que generan los patrocinios y las inspecciones. ¿Qué opinión tienes sobre el tema? A ver. Yo creo que a quien trabaja hay que pagarle por su trabajo. Bueno, vamos a ver. Las agencias de viaje, por ejemplo, en España, solo, y es muy importante esto, por el hecho de ser agencias, el proveedor está obligado a dar un 10% de lo facturado en España. En España es obligado, si yo voy a cerrar un teatro y yo soy agencia y voy a decirles que les organice un evento, el teatro a la agencia le tiene que pagar por eso. Pero también es bueno que si nosotros confiamos en una agencia, nosotros acordemos también con él un intercambio por el servicio que me va a prestar. Pero insisto, en España las agencias no solo hay que verlas como reservadores de espacios para un evento o que me vaya a gestionar un evento, sino es verdad que esa agencia de eventos tiene derecho a una comisión por parte de los proveedores con los que va a trabajar. Yo creo que detrás de un evento y los organizadores hay mucho más que simplemente conseguir los patrocinios o las inscripciones, es hacer que un congreso funcione de manera perfectamente sincronizada y que además pues, exige y supone mucho esfuerzo. Yo creo que todos en el sector, todas las partes que sean, da igual en qué lado estés, todos tenemos que ser conscientes de que hay que pagar por un trabajo y por realizar bien un trabajo, es mi opinión. Al menos así es como yo lo veo y como me gusta a mí trabajar también. Así yo prefiero trabajar con una agencia que me cobre y que tenga yo muy claro a que lo dejemos en el aire, ¿no? Independientemente de las comisiones que se lleven por los proveedores que va a utilizar para mi evento. Eso es aparte. Los patrocinios, sí, que se consigan. Javier, te pasé una pregunta de Marta Luque, después de esa respondemos la última pregunta de Javier Rosas, que te la voy a pasar a continuación para ir finalizando la sesión de preguntas. Bueno, vale. Marta nos pregunta que cuál es el fee promedio que debemos esperar que nos cobren las agencias de viajes. Pues, no existe una regla fija para calcular el fee promedio, depende de cómo quieres liquidar, si quieres liquidar en management fee, en transaction fee. Aquí en España ahora mismo en concursos de cuentas importantes, en licitaciones, están ofreciendo incluso fee cero las agencias de viajes. A mí me parece un error total porque a fee cero es evidentemente que pierdes muchísimos servicios y eso te lo deja ingresar la agencia por un lado, pero a ti te va a costar por otro lado y vas a sufrir en otro sentido. Un fee promedio, pues también depende mucho del volumen de operaciones que tengamos. Depende, un fee promedio, pues a lo mejor en una cuenta en transaction fee pueden ser unos por transacción, pero aquí estamos otra vez en lo que hablábamos antes. ¿Qué definimos como transacción? Pero pues puede estar en torno a unos 25 euros, pero 25 euros, 25 dólares, pero es complicado. Va en función del volumen general y sobre todo de la modalidad que tengas. Si tienes management fee o si tienes transaction fee. Con lo cual, desde 15 dólares a 0 que están ofreciendo aquí, pues imaginaros el margen que hay. Y evidentemente, esa diferencia la estás perdiendo en algún servicio que no te están ofreciendo, con lo cual hay que tenerlo muy en cuenta. Pero hay que tener muy claro qué es lo que consideramos transaction fee. Ahí me refiero, cuando yo digo 15 euros o 25 dólares, perdón, me estoy refiriendo a la gestión de una reserva completa. Eso puede ser un precio medio, pero claro, hay que ver... Pero hay agencias que una transacción es, yo te reservo el viaje de ida, el viaje de vuelta, la reserva hotelera, la anulación, y todo eso es una... 25 dólares a mí me podría parecer un fee promedio para un PNR, para la generación de un PNR con la emisión de los servicios en un PNR, pero no las modificaciones ni las remisiones, eso iría aparte, pero es complicado establecer así un promedio, yo creo. Y tenemos la última, la de Javier Rosas, que decía, en su experiencia, ¿a cuánto se reducen los fees de la agencia en el caso de uso de una OBT licenciada directamente por la empresa, la cual asume los fees de la herramienta? ¿Es la diferencia respecto al fee offline promedio que cobra la agencia? Yo creo que el éxito de una OBT va en función del nivel de uso que consigamos dentro de la empresa. La inversión es muy alta en el desarrollo de una OBT. También existen diferentes modalidades. Por ejemplo, aquí en el mercado español no es posible contratar tú directamente la OBT. Por ejemplo, con Amadeus no es posible, necesitas el intermediario, necesitas la agencia de viajes, pero en otros mercados, por ejemplo en Alemania, tú puedes contratar directamente la OBT.
Lo que pasa es que implica un esfuerzo económico bastante grande respecto a la parametrización, la integración en los sistemas y demás. Entonces, el gasto, el fee promedio de una OBT, pues a lo mejor podría estar con respecto, debería ser bastante inferior al offline, pero estamos otra vez en lo mismo. Tenemos que definir qué es lo que se hace offline y por qué la agencia y por qué la OBT no es capaz de hacerlo online, porque muchas veces el offline, por ejemplo, se puede considerar viajes con diferentes paradas, no punto a punto. Es muy sencillo gestionar viajes a través de una OBT cuando son pares de ciudades que siempre se repiten, pero ya es más complicado cuando se meten paradas por medio, por ejemplo. Entonces eso pasa al offline y evidentemente el offline, el fee del offline era en función del proceso que hay que seguir para gestionar ese billete y de cuántos agentes intervengan en eso, con lo cual va a ser siempre más elevado, a lo mejor que puede ser más elevado con respecto a un OBT, un 10-20%, sí, tal vez podría ser, pero si está fuera de la línea. Exacto, pero seguimos otra vez con lo mismo, que tenemos que definir qué va por offline, por qué va por offline y por qué la OBT no lo puede hacer. No puede hacer más. Cuanto más parametricemos una OBT, más menos saldrá fuera del circuito, y cuanto menos cosas salgan fuera del circuito, más posibilidades de ahorro vamos a tener. Correcto. Aquí, por ejemplo, en España, el tema de la venta de tren, pues tiene muchos problemas con la integración con la OBT, porque la empresa principal que gestiona todo el tema de ferroviario aquí en España, pues es una empresa que le está costando la integración, adaptar sus sistemas y demás, con lo cual el tren va en offline y sin embargo hay empresas que el nivel de gestión de billetaje de tren es incluso superior al aéreo, con lo cual tenemos que tener muy claro cuando definamos el OBT, qué va por la OBT, qué va fuera por la OBT, qué fee se paga a través de la OBT y qué fee offline, tenemos que tener muy claro cuál es el proceso que se sigue para realizar una reserva por la OBT y el que se sigue para hacer una offline. Y en función de eso podremos ver el fee que tiene que aplicar a cada una de las reservas. Bueno, pues yo creo, Javier y Begoña, que estuvo muy interesante nuestra sesión de preguntas. De hecho, se quedaron algunas preguntas pendientes. Sin embargo, en este momento estoy compartiendo tanto el correo de Javier como el de Begoña, porque para algunos asistentes es importante que sean resueltas sus inquietudes que tal vez no pudieron ser resueltas en este espacio. Así que en este momento pues todos los asistentes están viendo los correos de Javier y Begoña porque algunos manifestaron que tal vez tenían preguntas dirigidas a Begoña a partir de tu experiencia y otros para Javier a partir del contenido desarrollado. Pues Javier y Begoña, yo creo que esto ha sido una interesantísima experiencia, la gente está absolutamente encantada por la presentación que acabamos de escuchar y bueno, van a recibir yo creo que muchas más inquietudes acerca de este tema tan interesante. Perfecto, estaremos encantados. Lida, un beso muy fuerte para ti y a todos nuestros escuchantes, de verdad que muchísimas gracias. Gracias Javier, gracias Begoña y a todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que les estaremos compartiendo las memorias del evento, tanto el video, la grabación como la presentación y los invitamos a aprender más de estos temas de gestión de viajes corporativos y reuniones de negocios en Viajes Corp Américas los días 11 y 12 de abril del presente año. Así que vamos a estar enviándoles información para hacer seguimiento a su interés en ampliar un poco estos conocimientos. A todos entonces muchísimas gracias y a ustedes pues un fuerte abrazo, Javier y Begoña, a todos nuestros asistentes, gracias y estamos en contacto. Estamos en contacto, Lida. Adiós. Gracias, hasta luego, chao. Gracias.